Del discurso del Estado de la Unión, pero sobre todo de lo que no se dijo, de la letra pequeña, nos vamos a ocupar en esta hora de televisión en CNN en español. Mesa de análisis, Luis Fleischmann, analista, sociólogo, politólogo, además profesor adjunto de Barry University. Damián Valenzuela, economista, un hombre versadísimo en los temas económicos y que nos ha acompañado en los últimos tiempos muchísimas veces en este programa, analista político además. Bienvenidos, caballeros, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Camilo? Un placer como siempre. Bueno, primero que todo, ¿qué opinión les merece el discurso de Donald Trump sobre el Estado de la Unión? Empezamos contigo, Damián. Perdón, ¿era un discurso de un presidente o estamos en un espectáculo televisivo al estilo Truman Show o Trump Show? La realidad es que es un discurso que, como nos tiene acostumbrado nuestro presidente, se parece más al discurso de un presidente sudamericano, motivador, con frases que se pueden tuitear, que se pueden replicar, que tienen poco de estrategia, pero que tienen que ver con el personaje que es el presidente Trump y que no ha necesitado cambiar. En otro programa me tocaba definir que este año de Trump ha sido tremendamente exitoso, pero no en los términos de éxito que el presidente estaba marcando, sino que sin necesidad de cambiar su personaje, Estados Unidos sigue al pie de Trump, seguimos esperando, y ha terminado con un éxito, por así decirlo, que ha sido la reforma fiscal, que genera optimismo en cierto sector de la sociedad y que puede llegar a producir que en el año 2018-2019 la economía americana esté relativamente fortalecida y, como diríamos en otro show, billetera mata galán, y mientras la economía se fortalezca nos vamos a olvidar si Trump divide o no divide, si nos vamos a olvidar si Trump nos cae mal o nos cae bien. Creo que ha quedado palmariamente demostrado que a Damián Valenzuela el primer discurso del Estado de la Unión del presidente Trump no le ha hecho mucha gracia. Señor Fleischmann, ¿qué le ha parecido el discurso? Bueno, el discurso primero fue una especie de confirmación del mismo discurso que él ha venido teniendo en los últimos 365 días, o un poquito más, casi 70 días, 72. El mismo tema de la economía, obviamente tomando crédito por un éxito económico que los resultados todavía no se saben. Por ejemplo, es verdad que él logró la reforma fiscal, pero ya le atribuyó éxito a la reforma fiscal, cuando en realidad la reforma fiscal recién se empieza a aplicar y el éxito solamente se puede medir en bastante tiempo de acá, yo diría incluso años de acá, si es que las empresas van a volver a invertir, si es que las empresas van a abandonar los territorios, o sea, los países donde están ubicados y van a volver a Estados Unidos. Por otro lado, lo que yo vi, y hay mucho para decir del tema Trump, el tema de la inmigración, él reafirmó sus ideas que tenía sobre la inmigración y los inmigrantes, habló de la negociación, las buenas noticias es que está dispuesto a legalizar a los Dreamers, o sea, al 1.8 millones de jóvenes que llegaron acá porque los padres lo trajeron. Pero por otro lado vimos un elemento de demagogía también, por ejemplo, cuando trajo el caso del MS-13. El MS-13 es una pandilla criminal que cometió un crimen horroroso, pero obviamente no se necesita de la pandilla MS-13 para cometer ese tipo de crímenes horrendos. La mayoría de los crímenes se cometen por ciudadanos norteamericanos aquí. O sea, es la misma demagogía decir, bueno, la inmigración trae crimen. Obviamente la masa de inmigración trae algo de crimen, pero también trae muchas cosas buenas. Pienso que hubo cosas razonables que él dijo, por ejemplo, el tema de que la legalización de inmigrantes tiene que venir acompañada de un control de las fronteras. ¿Es algo positivo? O sea, es algo que tiene sentido. Creo que en eso coincide todo el mundo, ¿no? Claro, el presidente tiene razón en eso. Bueno, pero hay algunos que lo acusan de racista. Yo pienso que es un debate que tenemos que tener. No podemos estar tampoco acusándonos unos a los otros. Por último, cuando él habló de política exterior, que fue en términos muy generales, en términos de tener una América fuerte, de identificar quiénes son los enemigos, el tema de Corea del Norte, el tema de Irán, fue muy importante traerlo, y obviamente el caso de Venezuela y Cuba, y Irán, los tres países que fueron totalmente subestimados por la administración Obama. Obama creyó en la reconciliación con países que son básicamente países que no solamente violan derechos humanos, sino que son países forajidos que amenazan la estabilidad mundial. En ese sentido estoy con Donald Trump, pero coincido en muchas cosas con lo que dijo
el amigo Valenzuela. Damián Valenzuela, un aspecto razonable, o dos o tres, los que tú creas, aspectos razonables del discurso del presidente, para estar al mismo nivel, o sea. Coincido básicamente de que este proceso de reconciliación, o por lo menos de emisión de las ganas de reconciliarse en el proceso migratorio, destaco, no por razonable, sino destaco porque al no referirse a Latinoamérica, definitivamente entendemos por qué no le importamos a Donald Trump Latinoamérica, y que más allá de la referencia de Cuba y Venezuela, que tienen que ver con esto que yo planteo de los titulares, no le importamos. O sea, el gran ausente fue... El gran ausente, definitivamente, América Latina, en todo su contexto. Ni siquiera estamos hablando de el México más allá del tema migratorio, pero sí también destaco como positivo lo que planteaba mi compañero propinante, el hecho de que por lo menos plantea que para esta segunda etapa, después de haber hecho una construcción de poder, nos vamos a sentar a negociar y a charlar en otros ámbitos. Quizás después aparezcan de vuelta las bravuconadas que estamos acostumbrados, pero por lo menos destaco este concepto, la posibilidad de negociar y de empezar a hablar sobre algunos temas que antes parecían exclusivamente definidos y que iba a haber una postura totalmente inflexible. Así vio la gente el discurso de Donald Trump. Hemos rescatado dos decires, dos opiniones de un sinnúmero que CNN ha recogido en las últimas horas. Pero yo creo que las dos que hemos rescatado de alguna manera son absolutamente modélicas. ¿Usted cuando escuchó este posible comentario no se sintió ofendida, especialmente porque también se estaba refiriendo a El Salvador? No, porque cuando uno conoce al presidente, yo lo conozco y yo he visto todos sus rallies y yo sé el corazón del presidente. Y cuando uno conoce lo que hay en su corazón, el vocabulario a veces es un poquito ofensivo para la gente que no lo conoce, pero cuando uno conoce su corazón sabe de que lo que él está diciendo es la verdad y a veces la verdad ofende. ¿Por qué le dieron la espalda al presidente Donald Trump durante su discurso del Estado de la Unión? Porque hicimos lo mismo que él ha hecho con nosotros, las personas emigrantes, darnos la espalda, decir mentiras, una falta de respeto. Eso es lo que ha hecho el señor presidente con todos los emigrantes, con todos los jóvenes soñadores, con DACA. Bueno, yo creo que de alguna manera son dos maneras de ver la situación del presidente que es paradigmático. O sea, medio país piensa así y la otra mitad piensa así. Ojo, la base que apoya al presidente sigue siendo una base sólida, fuerte, que funciona como una cuestión de fe. Hasta ahora es inquebrantable. O sea, ¿o no les parece a ustedes que es así? De la gente que le sigue. En este contexto cultural que estamos viviendo no es solamente algo que está pasando en América Latina. Los procesos de fragmentación y de nacionalismo exacerbado no solamente se han dado en Estados Unidos. Yo siempre mencionaba de que en otro contexto político e histórico del mundo, Donald Trump ni siquiera hubiera calificado después de las primarias. Este fenómeno se da en Estados Unidos y también se da en otras partes del mundo. Fleischmann, ¿qué pasaba que cuando estaban rodando esas opiniones, creo que como que había en vuestras caras un poquito de asombro de ver a una latina que no solo que apoya, que adora al presidente Trump? Bueno, yo pienso que hay muchos latinos que quieren al presidente Trump y pienso que muchos de... Ahora, esta mujer aparentemente salvadoreña tiene como una relación emocional hacia Donald Trump. Hay algo como muy carismático, algo que le atrae de Donald Trump. Ahora, hay muchos... Perdón, ¿y el resto de sus votantes? ¿La relación es racional o pasional? No, yo pienso que tanto los latinos como los no latinos hay una relación emocional y hay gente que votó por Donald Trump o apoya a Donald Trump por diferentes razones. Algunos es porque su política exterior, ven a alguien más fuerte, eso puede ser una. Otros, el hecho de que perdieron el trabajo y Donald Trump les devuelve la esperanza, como pasó con toda esta gente en Estados Unidos que perdieron, digamos, las fábricas, que se mudaron para otro lado y él les promete restaurarla. Y otros, yo pienso porque creían también en él, creían que el hecho de que él haya sido un hombre de negocios exitoso también lo iba a llevar, iba a traer consigo el éxito a toda la gente. Ahora, volviendo a tu pregunta, yo no pienso, hay muchos latinos que sí lo apoyan a Donald Trump y yo pienso que su posición frente a Cuba y frente a Venezuela le ha ganado mucho apoyo dentro de los latinos. Pero algo que yo quiero decir y enfatizar para hablar de todo esto, ¿no? Es que lo que se ha justamente
lo que se le ha bajado el perfil en términos a aquellos que apoyan a Trump es el hecho que no ven lo que Damián acaba de definir, una especie de latinoamericanización de la política norteamericana. La burla, el desprecio por las leyes, el desprecio por los jueces, los ataques incesantes a los medios de comunicación. Y yo no digo que los medios de comunicación no se merezcan ser criticados o que su conducta haya sido impecable, no. Pero cuando hay tanta crítica a los medios de comunicación, se genera una cultura donde hay una especie de institucionalización, donde no hay respeto por las instituciones. Incluso el tema del memorando con respecto a la investigación, donde hay 4 o 5... La investigación de la trama rusa. Ahí está, la investigación de la trama rusa, donde Trump ataca al FBI. Hay 4 o 5 congresistas que sacan un memorándum, por ahora secreto, se dice que se va a publicar mañana, donde acusan al FBI, o sea, reafirmando la posición de Trump y de alguna forma desmereciendo la investigación que el fiscal especial Mueller está haciendo sobre Trump con respecto a su involucración en Rusia. O sea, estas transgresiones institucionales y que congresistas, por ejemplo, tomen una posición política y no una posición legal, yo veo eso como algo muy serio, una especie de kirchnerismo. Y yo acabo de mencionar, hay políticas de Donald Trump que yo apoyo, la política exterior, especialmente. Vamos a llegar a eso pero no puedo ignorar esta violación a las instituciones, esa especie de kirchnerismo que estamos viendo en el presidente Donald Trump. Fleischmann, Hugo Sinoco te ha lanzado un dardo. Dice que le molesta que ustedes aludan a la política de Donald Trump y digan que está latinoamericanizando Estados Unidos, que lo único que falta por decir es que la política de Estados Unidos es la de un Estado bananero y que en América Latina hay excepciones muy honrosas de políticos que no actúan como Donald Trump. Sin lugar a duda, y perdón si yo ofendí a alguien porque no fue mi intención, pero obviamente hay una tendencia populista autoritaria en América Latina que se ha mostrado en América Latina en diversos periodos históricos, incluyendo recientemente. Y que se sigue repitiendo. Basta mencionar a Chávez y a Kirchner. O sea, hay gente honesta, justamente lo estoy diciendo, para defender a América Latina, para que América Latina justamente tiene que combatir. Gente así tiene que abrazar el institucionalismo. Pero lamentablemente estas cosas existen y es la verdad, y hay que decir la verdad para poder mejorarlas. Acá no estamos haciendo cuestionamientos personales, acá estamos haciendo comentarios con respecto a un estilo del ejercicio de la política. El estilo latinoamericano no toma muy en cuenta la institucionalidad. Como lo dice mi propinante, la verdad es que todo el tiempo se va hacia el mesianismo, hacia el personaje salvador, y quizás esto es lo que estamos viendo acá en Estados Unidos, pero también es importante hacer un comentario. Las instituciones americanas son fuertes. ¿Esto qué significa? Esté bien o esté mal de Donald Trump, tenemos 3 años más, tenemos una elección pronto en donde, me comentaban varios amigos, hay muchos republicanos que en ciertos distritos no se van a presentar porque justamente estas políticas que se están aprobando no le van a dar los votos necesarios para renovar su escaño. Es probable que pierda el poder dentro del ámbito del Congreso el presidente y por consiguiente le resulte mucho más complicado sacar a la luz algunos de sus proyectos, pero definitivamente, como te vuelvo a decir, tenemos 3 años más, 4 en el caso de que la economía lo acompañe, y yo creo que la economía americana va a ser el gran elector, y de ahí que con esa inteligencia pragmática que él tiene, esté apuntando todos sus cañones a: yo soy el presidente que ha logrado la sustentación económica, que ha devuelto el trabajo, etcétera, etcétera, y sobre ese concepto quizás lograr una reelección, pero en el peor de los casos tenemos, como te vuelvo a decir, 7 años. Las instituciones americanas funcionan, muchas veces en nuestros países, en Latinoamérica, más allá de que hay gente muy buena, la realidad es que las instituciones no han funcionado y por eso han permitido que ciertos personajes mesiánicos se conserven en el poder. Hacia eso estábamos haciendo una referencia. Y se perpetúen además. Totalmente. Por cierto, voy a poner publicidad, pero quiero acusar recibo de Luis Cárdenas, que dice: por primera vez he visto a Trump presidenciable. Se refiere obviamente al discurso de las últimas horas. Publicidad, estamos de vuelta. El estado de Trump o el estado de la Unión un día después. Luis Fleischmann, Damián Valenzuela diseccionando, revisando el discurso del presidente y ustedes en las redes sociales. Jairo Carrillo dice que hay grandes ausentes y fue en la ciencia y el medio ambiente.
Vamos a hablar de eso en minutos. Pero antes, quiero que vean a Joe Kennedy III, que fue la persona que respondió por parte de los demócratas al discurso del presidente. Lucía y se escuchaba así. And to all the dreamers out there watching tonight, let me be absolutely clear. Ustedes son parte de nuestra historia. Vamos a luchar por ustedes y no nos vamos a alejar. You are part of our story. We will fight for you and we will not walk away. Bueno, este chico hay que decir que tiene un arrastre en las redes sociales extraordinario. Es un Kennedy De pura cepa. de pura cepa, tiene hasta el pelo rojo. Parece que ha salido de un anuncio comercial de zapatillas deportivas. Lleva el nombre del abuelo. Y lleva porque es sobrino nieto del presidente. Mi pregunta es, ¿creen ustedes que los demócratas lograron convencer de que hay continuidad en el partido, de que la cantera de nuevos políticos está garantizada con este chico? Perdón, si me permitís, esto es una experimentación, un globo de ensayo, que de los tantos que se tienen que hacer de acá hasta la elección de este año y para los próximos 2 años. Todavía, si vos me preguntás si han logrado convencer, no, creo que es solamente... ¿No convencieron? No, para mí no, definitivamente. No, yo pienso que no, que tienen que trabajar duro para convencer. O sea, pienso que hay como una crisis de ambos partidos. O sea, yo lo que predigo es que va a haber tarde o temprano va a ser un sistema multipartidista. Porque dentro del Partido Republicano está fragmentado entre moderados, entre conservadores, entre trumpistas, el Tea Party. Y los demócratas también. Están los demócratas de centro, estilo Hillary Clinton, y están los demócratas que están más a la izquierda. Pero bueno, con este delfín como de Kennedy no sorprendieron, no convencieron, en tu opinión. En mi opinión no, y en mi opinión lo que va a terminar sucediendo va a ser el surgimiento de partidos alternativos que finalmente alguno va a llegar al poder por ahí en menos tiempo de lo que uno cree. La política ha cambiado. Si nosotros no entendemos que el ejercicio de la política, hoy a través de las redes sociales, la capacidad de horizontalizar la comunicación, implica que tengamos personajes, liderazgos, y que esos personajes y esos liderazgos, igual que si estuviéramos en un show televisivo, tienen que generar rating, lo que hoy convence puede pasar de que la próxima semana no lo haga. En ese contexto, enfrentar a un personaje televisivo como Donald Trump no alcanza simplemente con un buen discurso. Implica compromiso, contenido y sostenibilidad en el tiempo. Bueno, hay que decir algo. Michael Steele, me están preguntando en redes sociales que dónde diablos están los líderes demócratas. Bueno, solo Dios lo sabe, deben estar por ahí. Michael Steele, que es el ex jefe de prensa, el portavoz del líder de la mayoría republicana, John Boehner, dijo en el Washington Post algo que me llama la atención y quiero significar. Hablando de Joe Kennedy III, han escogido a un blanco, hijo de privilegiados del estado más progresista de América. Hoy los votantes más insatisfechos rechazan a las dinastías políticas, con lo cual Michael Steele está diciendo que los demócratas han errado en la selección de este señor de Joe Kennedy III, porque parece ser que ahora todo el mundo le pide la cabeza a las dinastías políticas y al establishment. Hasta hace relativamente poco tiempo parece que estábamos muy contentos con las grandes aristocracias y dinastías políticas, pero ahora ya no queremos más monarquías políticas ni dinastías. No sabremos si la queremos o no hasta que encontremos ese liderazgo y ese mensaje ¿Dónde están los comunicacional. líderes? Hoy por hoy, donde tienen que estar. La realidad es que hoy por hoy no le podés oponerte al mensaje de Donald Trump después de su primer año. La estrategia de la política te dice de que vos tenés que empezar a aparecer cuando tenés realmente posibilidades de dejar un mensaje impactante, cuando tenés posibilidades de ejercer el poder dentro de corto plazo. Porque si no, lo que puede llegar a pasar es que termines quemando esa candidatura mucho tiempo antes. En el caso de Joe Kennedy, básicamente le está empezando en su proceso de construcción. Todo lo que tiene es para hacer para arriba. Entonces es su tiempo. Los verdaderos candidatos del Partido Demócrata van a empezar a aparecer recién cuando estemos cerca de las elecciones y fundamentalmente cuando estemos cerca de las elecciones presidenciales. Por el momento, el mejor candidato que tiene el Partido Demócrata se llama Donald Trump y los errores de Donald Trump. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Damián en muchos aspectos. O sea, la cuestión es cómo un candidato que pueda exponer a los errores de Donald Trump o el estilo de Donald Trump, lo siguiente. O sea,
Yo pienso que por ahí escogieron a Joe Kennedy, una por su edad y la otra por el hecho de que tenga el apellido Kennedy, digamos, invocando a un... Siempre, o sea, no es algo poco común invocar a la historia, invocar a personajes del pasado. Entonces, quizá intentaron invocar a Kennedy, que era el presidente. Como Trump lo hizo con Roosevelt también, en un momento dado. Ojo. Claro. Siempre uno invoca figuras del pasado, ¿no? Y de poder moral. Totalmente. Entonces, esa yo pienso que fue la razón de Kennedy, pero totalmente no convenció. O sea, no era un personaje ni carismático, ni un personaje que traía, digamos, argumentación muy fuerte. Nada que no habíamos escuchado ¿Saben en las redes sociales antes. lo que revolucionó? Lo que tenían en los labios, que parece que tenía muchos lips, mucho... pero ¿cómo se dice en español? Mucho creyón, mucho brillo, Lápiz mucho de labio. lápiz de labio. Entonces, eso es lo que... Por eso yo digo, es que el tema de las redes sociales... O sea, repararon en eso. O sea, es que nos merecemos estar peor todavía. Lo digo con amargura y con honestidad. Porque si nos hemos fijado en eso... Vaya, por cierto, el New York Times... Pero no hay que tomar las redes sociales muy en serio, porque representan a todo el mundo. Aunque hay mucha gente inteligente, ¿eh? Sí, claro que sí. A mí las críticas que me hacen, salvo los... Hay críticas muy constructivas, muy buenas, que acuso No, estoy de acuerdo, pero no el New York Times, el New York Times dice, de este martes dice, a Trump no se le puede culpar por todos los males del país. El Estado de la Unión es fuerte, pero no por las razones que Trump proclamó, ni por las maneras en las que destacó la fortaleza. Fin de la cita. Damián Valenzuela, la bonanza económica, que es innegable. Técnicamente no hay ni desempleo en este país ya, técnicamente. ¿Es obra de Trump, del Espíritu Santo o del remanente que habría dejado Obama y que a su vez a Obama le habrían dejado otras administraciones? A ver, ni siquiera es del remanente de Obama, ni tampoco se lo puede asumir Trump. No me digas que es del Espíritu Santo. Es de un ciclo económico mundial en donde las condiciones, por eso yo te lo mencionaba, del contexto económico mundial, han generado un ciclo de bonanzas con características particulares. Que Obama lo asumió bien, hizo las cosas que tenía que hacer, y Trump de alguna forma se subió al auto a mucha velocidad y hoy por hoy está cosechando triunfos que eran de otros. Hay algunas situaciones que son innegables, que tienen que ver, como por eso te lo había mencionado, el tema de la reforma fiscal. Pero la baja del desempleo es parte del ciclo económico, de la velocidad que venía trayendo. Lo que tiene que ver con el crecimiento o con la velocidad de crecimiento también es una cuestión netamente de ciclo económico. ¿Pero la reforma fiscal es un éxito del presidente Fleischmann? Bueno, mira, como dije yo antes en mi introducción, la primera pregunta que me preguntaste, yo pienso que es algo que se va a saber a la larga si es un éxito o no. Ahora, yo rechazo la concepción de Bernie Sanders, que esto era simplemente un regalo a los ricos. Esto tiene una lógica económica. La lógica económica es que a menos impuesto, más posibilidad de que inviertan aquí. Ahora, ¿se va a dar eso o no se va a dar eso? Es una pregunta empírica y es algo que vamos a saberlo en el futuro. No es algo que tiene resultados inmediatos. Lo que sí ha generado Trump, y esto lo reconoció Jared Bernstein, que era un economista que había trabajado para Obama, que hay algo en Trump que es realmente pro-business. O sea, pro-empresa y pro-crecimiento económico, que genera cierta confianza en los empresarios que Obama no la generaba. Obama de alguna forma está más cercano a Bernie Sanders en su concepción, y esa era la percepción, en el sentido de que él creía en que la relación entre ricos y pobres era una relación de cero suma. O sea, el rico es rico, pero viene a cuenta del pobre. Acá se habla, es otra concepción donde dicen, bueno, si la torta crece nos beneficiamos todos, aunque haya desigualdad. Nos beneficiamos todos porque yo voy a tener empleo, porque... En ese sentido yo pienso que Trump le habla más al sector empresario y genera una confianza mucho más seria que la que generaba Obama. Obama yo pienso que no generó la confianza por parte de los empresarios. Obama de alguna forma tenía un discurso, no diría yo socialista, pero semisocialista, donde no era un discurso empresarial, era más bien un discurso donde predominaba el tema de la inigualdad y la igualdad. Lo cual es, en ese sentido yo pienso que sí, hay más confianza en el sistema por parte de los empresarios. Damián está pidiendo pistas, pero me están pidiendo publicidad también. Entonces estoy entre dos fuerzas centrífugas. Mis invitados y mis productores. Publicidad y regresamos hablando de la economía de este país que va muy bien, hay que decirlo. Muy, muy bien. Pero quiero, por favor, Damián, que me des tu opinión. La reforma fiscal del presidente es una reforma fiscal
fiscal, sobre todo para los ricos. Ya volvemos, con eso volvemos. ¿Te parece bien? Sí, por favor. Sigue. Esta puede ser sin duda una de las grandes imágenes de las últimas horas. El expresidente de Ecuador ha vuelto a ser recibido en menos de 2 semanas con una lluvia de huevos, basura y pintadas en el auto en el que hacía campaña por el no en el referendo que se votará el domingo, impulsado por el gobierno. Esta vez sucedió en la provincia de Esmeralda, al noroeste del país. Correa denunció que sufrió el asedio de una turba durante una entrevista en una radio local. Aseveró que había sujetos incluso armados con pistolas. En un minuto, más Trump en camino. El tercer pilar termina con la Lotería de Visas, un programa que al azar da tarjetas verdes sin ninguna consideración por destrezas, mérito o la seguridad del pueblo estadounidense. Comencemos a movernos hacia un sistema de inmigración basado en méritos, uno que admite a personas que tengan destrezas, alguien que quiera trabajar, que contribuya a nuestra sociedad y que ame y respeta a nuestra nación. Bueno, en cuanto a eso, señor presidente, hay que decir que la lotería de visas en este país precisamente descansa un sistema de méritos. Al menos en términos legales, a este país no entra Juan Pérez de los Palotes, cualquier hijo de vecino. No. Descansa sobre la necesidad práctica que tiene el país de ciertos oficios y de ciertas personas con preparación. Eso no es noticia y el presidente lo sabe perfectamente y no lo ha dicho así. Dijo además que los recientes ataques en Nueva York fueron posibles por la lotería de visado y la migración en cadena. Señor presidente, en cuanto a la migración en cadena, el presidente también lo sabe. Los inmigrantes legales pueden patrocinar el visado de ciertos familiares, pero no los familiares lejanos. Eso es imposible. Preguntamos por qué el presidente dice eso. Pero bueno, ese va a ser otro tema, a ver si nos alcanza el tiempo para ver el papel que jugó la inmigración en su discurso, pese a que yo creo que en términos generales en este país, tanto republicanos como demócratas, como todos los ciudadanos están de acuerdo en que la inmigración tiene que ser como Dios manda, legal, como en cualquier país. Ahora, frase del presidente que me gusta, además. El presidente dice que con nuestros recortes impositivos masivos estamos brindando un tremendo alivio para la clase media y las pequeñas empresas. Damián, ¿cierto o falso? Porque los demócratas dicen que el alivio es para los ricos nada más. A ver, en este mundo de dialéctica, que es la política... O de falta de dialéctica, que puede ser. No, te diría que dialéctica, porque en esta discusión yo soy abogado, vos lo sabes, y nosotros los abogados decimos que hay mitad de la biblioteca que apoya tu discurso y otra mitad que se opone. Por eso a mí los abogados me aterrorizan, que conste. Y si son abogados y banqueros como yo, peor, no, ya. Hasta que necesitas uno. Hasta que necesitas uno. Claro. Entonces te podría decir que tanto las afirmaciones de los demócratas como las afirmaciones de Trump son verdaderas. En este contexto, la reforma fiscal, si yo la miro en términos directos, afecta a la base más baja de la pirámide social y beneficia en primera instancia directamente a los más ricos y a las empresas. Pero si nosotros apuntamos a una estrategia a mediano plazo y frente al beneficio de las empresas, frente al beneficio de los más ricos de la sociedad, eso termina derramándose en mejores condiciones económicas, en más empleo, en aumentos de salario, etcétera, etcétera, yo te diría que en el mediano plazo termina siendo positivo. En este contexto, la baja del 35 al 21% en la tasa que se cobra en los impuestos federales podría llevar a parecer significativa e inclusive una pérdida de recursos para el Estado federal. Pero también es cierto que si se da las condiciones pragmáticas de ingresos de capitales a Estados Unidos frente a esta ventaja y aumento de base imponible, también es cierto que ese bache fiscal se va a terminar conteniendo. Cuando yo hablaba del éxito del plan... Quiere decir que va a haber plata. Si hay plata, va a haber torta crece. La torta crece. Y a eso estamos apuntando. Inclusive, el discurso de Trump, que por eso yo algunas veces mencionaba el proceso latinoamericano, pero que también tiene una génesis en el New Deal, en este tema de vamos a generar infraestructura, más camino, vamos a invertir en nosotros. Gasto público. Ese discurso que implica aumento de gasto público tiene que ser financiado con algo, y ese gasto público en primera instancia, dice la teoría keynesiana, termina llegando a una economía más fortalecida en un contexto internacional que
puede inclusive tornarse volátil. Cuando yo hablaba de éxito en el proceso de reforma fiscal, no hablaba de, como lo dice Flexman, no hablaba porque no se puede medir todavía. Lo que sí tenía que hablar era que en este contexto en donde él está de alguna forma preso del Congreso, de los propios republicanos, haber logrado la sanción, por lo menos hasta ahora, él ya tiene un estandarte para de alguna forma decir, este año ha sido exitoso. Ahora bien, hay muchos errores dentro de la reforma fiscal que los demócratas, ahora que van a ser necesarios para cambiar esos errores técnicos, se los van a cobrar a Trump. Y entonces voy a ver efectivamente el éxito o no de los objetivos de mediano y largo plazo. Que empieza la guerra de las galaxias ahora. Totalmente. Y para finalizar, en economía y en el mundo de los negocios, nosotros compramos con la expectativa y vendemos con la noticia. Lo que ha logrado Trump hasta el momento es generarnos expectativa. De ahí es el hecho de que el empresariado, el establishment, de alguna forma, apoye este proceso. Pero ¿sabes dónde vamos a terminar definiendo si lo terminamos acompañando o no? Con la realidad del ingreso de capitales, con la realidad de la economía fortalecida. Y si en este año se genera mucha volatilidad, te aseguro que no va a tener mucho éxito político el presidente. En todo caso, caballeros, tienen que coincidir en que haber logrado la reforma fiscal en ese gallinero de lujo que es el Congreso, porque lograr una reforma como esa en este país no es coser y cantar. O sea, es un éxito del presidente, de sus habilidades o de lo que fuere, o de sus bravuconadas, pero es que ha logrado lo que parecía imposible a todas luces. Bueno, yo quiero aclarar una cosa. Estoy de acuerdo que fue un logro legislativo que era importante, de la misma forma que Obama logró pasar la reforma de salud. Pero recordemos que las ideas propuestas en esa reforma fiscal son ideas viejas, son ideas que están dentro de la plataforma conservadora, son ideas que se generaron en la academia. El hecho, digamos, de la relación inversa directa entre la reducción de impuestos y el crecimiento, y eran ideas republicanas. De hecho, hubo prácticamente en el Senado apoyo unánime. Está en las dos cámaras, pero en el Senado apoyo unánime a la reforma fiscal, incluyendo de moderados como Susan Collins. Y el único que se había opuesto era el senador Corker, y se opuso solamente en la primera votación. En la segunda votación decidió votar en favor. O sea que obviamente estamos hablando, no es una idea de Trump, sino es una idea que los republicanos quisieron llevar hace mucho tiempo a cabo. Ahora, no le saco crédito a Trump. Obviamente su liderazgo tuvo mucho que ver con esto. O sea, si él no lo hubiese empujado, no hubiese estado de acuerdo, esto no pasaba. Pero no fue solamente crédito de él, de la misma forma que el Obamacare, o sea, la reforma de salud de Obama no fue solamente un crédito de él, sino que fue el trabajo del Congreso que lo hizo, incluso lidiando con un montón de detalles que hay ahí. Por ejemplo, el hecho de limitación de los salarios de los ejecutivos, por ejemplo. Hay un montón de cosas. Yo la verdad no pretendo hablar de economía que no sé mucho. Las buenas ideas se copian, no se matan, ¿no? ¿Cómo? Así es. Que las buenas ideas se copian, no se matan. Y me parece perfecto. Uno no tiene por qué ser original. Me parece perfecto, no digo que no. Pero estoy de acuerdo. O sea, yo pienso que vamos a sentir un déficit al principio. O sea, si se da la situación que acaba de describir Damián, una situación de crecimiento económico a la larga, espectacular. Yo pienso que se va a sufrir mucho hasta llegar a eso. O sea, el déficit fiscal se va a acrecentar, obviamente, así los números lo indican. Eso es casi seguro. Pero puede ser que al aumentar la base impositiva, como lo dijo Damián, ahí está. Voy a poner publicidad. De lo que Trump no habló en su discurso, no es pecado, porque lo han hecho otros. Hablar de las promesas incumplidas, evitó los problemas que podrían amenazar su gestión y esquivó cuestiones complicadas que un año después de su presidencia permanecen sin respuesta. Eso lo hacen todos los presidentes, que unos lo hacen con más elegancia y más charming que otros, pero lo hacen todos, toditos. Por cierto, Damián es banquero y abogado, pero es un gran tipo, que conste. Ya volvemos. La letra pequeña de la vida, que es lo que me gusta a mí resaltar sobre todo. Melania Trump rompió una tradición al llegar por su cuenta al discurso del Estado de la Unión. La verdad es que la señora sorprendió al no acompañar a su esposo camino al Congreso para el discurso. Melania Trump viajó desde la Casa Blanca en auto, en compañía de sus invitados, y llegó al evento, reitero, sola, una hora antes que el mandatario. El mandatario dijo cosas como estas. Con el actual sistema roto, un solo inmigrante puede traer prácticamente cantidades ilimitadas de
parientes distantes. Con nuestro plan nos enfocamos en la familia inmediata, a limitar cuánto puede auspiciar a esposos, cónyuges y niños menores. Luis Fleischmann, opinión. Bueno, el tema de la inmigración, yo tengo entendido de que hay, o sea, el tema de cuánto es que uno puede traer, yo entiendo que es mayormente familia nuclear, uno puede tener al padre, puede tener a los padres según la ley. Hijos hasta cierta edad en un momento dado. Claro, hijos hasta cierta edad. El núcleo básico. Pero no puede traer a un primo, ¿verdad? No, un primo lejano que vive en Egipto no lo puedes traer. No, no lo puedes traer. Ahora, en ese sentido, yo diría que en cierto sentido, si querés limitar un poquito la inmigración, tiene sentido esa reforma. Yo me sentí dos cosas. Una, cuando trajo el ejemplo, como dije antes, del MS-13, me pareció una cosa ultrajante, debido a que, bueno, no todos los que vienen son criminales y ciertamente no todos los criminales son inmigrantes. Pero hay algo interesante que él trajo, el caso del terrorista, que había sido una persona que entró con una visa. Y a esto voy cuando critico a las críticas de Trump. No es que, si tú recuerdas, una de las primeras medidas que tomó Trump, un poquito atolondrada, fue justamente la de limitar las visas de ciertos países. Bueno, fue muy criticado, se dijo que era racista, que era islamófobo y todo eso, pero de hecho también sobre esto se necesita una discusión. O sea, un debate público serio. Sí, hay países donde no le podés dar visa a cierta gente. Por más humanitario que seamos, por ejemplo, recibir en masa refugiados de Siria o refugiados de uno de esos países implica cierto riesgo también. Y el caso de ese terrorista, y hubo otros, porque hubo otros casos también, donde, digamos, fueron gente que entraron y estaban legalmente en el país que vinieron con visa. O sea que, más allá de lo que uno opine de Trump, existe un momento donde tiene que haber un debate serio a quién se le da y a quién no se le da la visa. Perdón, Fleischmann, pero los señores que perpetraron los peores ataques terroristas de este país entraron con una visa. Sí, pero todavía no había esa situación de entrada masiva de refugiados. Yo creo que los refugiados no es el peligro. El peligro es la manera en que los funcionarios de inmigración hacen su trabajo o dejan de hacerlo. Sí, en realidad, si vos me permitís... No, estoy de acuerdo contigo, pero también es el hecho de, bueno, hay que... O sea, yo no creo que haya forma de vetar. De hecho, pero por ejemplo, la población... los venezolanos que pasan, perdón que te corte, que están pasando por Cúcuta. Sí. Acabamos de poner un informe en este canal que hizo mi compañero Pérez Valeri, excelente informe, en el que queda claro que un grupúsculo reducido son malandros, extorsionistas, pero que el grueso son venezolanos, totalmente, gente de bien. Entonces, ¿vamos a cerrar la frontera para que esa gente no entre y se muera de hambre en la dictadura venezolana? No, totalmente no comparo. Pero hay ciertos países, por ejemplo, donde existe el hecho de que se cultiva a la gente y se la radicaliza o se la indoctrina o se la adoctrina para ser terrorista. Y estas personas, estos inmigrantes, hubo incluso refugiados de Somalia que vinieron, que son reclutados por grupos terroristas. Y lo más probable es que gente que venga de esos países sea reclutada. Pero yo no digo de negarle todo a los refugiados, no estoy hablando de negarle a los refugiados, pero se necesita un debate y se necesita también una especie... Sí, hay que hablar. Hay que hablar y también hay que ver qué mecanismos tienen para filtrar gente. O sea, es un tema serio de seguridad nacional. Que con los ataques terroristas en Europa son chicos sobre todo radicalizados y que han vivido toda su vida en la culta y sana Europa. Pero fueron indoctrinados, pero se criaron allí, ojo. Claro. No venían del mundo árabe. También. Si vos me permitís, antes que nada quisiera aclararte. Sin ser un fanático del presidente, yo le respeto el estilo y me gusta su estilo. Perfecto. Bien, lo aclaro. Porque yo lo critico bastante, pero también tengo que aceptar que no es culpa del chancho, sino de quien le da de comer. Y en ese contexto, desde sus inicios sociales, desde su abuelo, su padre y él, han aprendido a ganar a partir del apriete, de la bravuconada y de tomar temas candentes y sacarles el mayor jugo posible. En este contexto, te voy a ser sincero, creo que a Trump le importa poco la política migratoria, de la misma forma en que le importa poco Venezuela.
Creo que son solamente titulares para ganar el punto del medio, para ponerse en agenda, para conducirse como líder en algunos tópicos, porque la realidad en la discusión migratoria, que es necesario hacerla y en forma profunda, la realidad estamos discutiendo la forma y no el contenido. Con las actuales leyes migratorias, si los funcionarios de migraciones hacen bien el trabajo, sobra y alcanza para frenar a cualquier persona que tenga antecedentes. Es cierto que hay ciertos países que te pueden entregar, inclusive se lo acusó a Venezuela, de entregar pasaportes a ciudadanos que venían de ciertos... Vienen con un pasaporte venezolano, por ejemplo. Le mirás un poco la historia para atrás, te das cuenta que no han nacido en Venezuela, te das cuenta que tiene líneas religiosas características, etcétera, sin ser un tipo que mire que discrimine por religiosidad. Vos te das cuenta que lo que ha fallado ahí es el sistema funcional que no supo aplicar la normativa como corresponde, y que si lo hubieran aplicado esto hubiera sido rechazado. Por cierto, Claro, en el caso de Venezuela con pasaportes Damián falsos. está aludiendo, y Fleischmann, Sí. a una investigación que hizo este canal y que nos costó muy caro porque despertó la furia del señor Maduro y lo que hizo fue botar el sofá, como decimos en lenguaje coloquial. Decidió sacar del aire, decidió castigar a su pueblo y le dijo: ustedes no pueden ver CNN en español, ustedes no se merecen ver CNN en español. Estamos de vuelta, ya volvemos.